Lucas 15, encontramos allí la parábola del hijo pródigo. Que este muchacho nos cuenta allí que le pide la herencia que le corresponde a su padre y se marcha de su casa. Con toda esa herencia, toda esa plata, se va de su casa. ¿Y qué hace cuando se va de su casa? La malgasta. Malgasta toda la herencia que él le correspondía, todo lo que tenía. Se lo malgasta a tal punto que vienen las crisis, como estamos en este tiempo, ¿no es cierto?, en nuestra nación argentina de crisis. Bueno, en esa época también había tiempos de crisis. Y dice la parábola, cuenta que cuando vino el tiempo de crisis, dice que entonces él ya no tenía nada. No tenía nada. Y tuvo que mendigar para comer. Un muchacho que la tenía toda, tenía todo, pero sin embargo salió a mendigar por haber malgastado la herencia de su padre, de la casa de su padre. Quisiera que veamos en esta tarde que hay diferentes hijos pródigos. No solamente este que se va por decisión, el hijo pródigo que se va por decisión a malgastar la bendición, lo que Dios le da, y se va por decisión a malgastarlo, sino que también están los hijos pródigos por obligación. Y hay otros hijos pródigos que son de corazón. Vamos a ver esta diferencia de hijos pródigos. El hijo pródigo por decisión es este que toma la decisión de irse, alejarse o malgastar la bendición que Dios le da. Y ahí la encontramos en el verso 11, acompáñeme, Lucas 15, verso 11. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otros países, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. El hijo pródigo por decisión es aquel hijo que sabe que tiene la bendición de Dios, sabe que cuenta con cierta bendición, sabe que cuenta con cierto respaldo. Pero el hijo pródigo por decisión es el que no valora la bendición, no valora lo que tiene. Y entonces al no valorar, no tiene valor lo que tiene, lo malgasta. Se cree que porque tiene la bendición y porque Dios lo banca, porque Dios lo sostiene, entonces puede malgastar lo que Dios le da. Y no estamos hablando obviamente solo de lo económico. Hablamos de todo lo que Dios nos da. Malgastamos hasta la vida, el tiempo. Malgastamos lo que Dios nos da. Dios nos dio, nos rescató, nos limpió, nos sanó. Y el hijo pródigo, por decisión, no le importa eso. No le importa, no le da valor. No le da valor a lo que verdaderamente Dios hizo y hace por su vida. No le da valor. Entonces lo malgasta. Total, ¿saben qué dicen? Bueno, Dios es tan bueno y total, mi padre siempre me da. Y vemos aquí en esta parábola que cuando el hijo fue y le pidió la herencia y todo, el padre se la dio sin ningún problema. Le dio la parte. No vemos aquí que el padre le cuestiona. No vemos aquí que el padre le pone a decir: pero ¿qué vas a hacer con la plata? Seguramente vos las vas a malgastar, te conozco, ¿sí? No, el padre se lo da.
Como diciendo, bueno, yo te doy, es responsabilidad tuya lo que vas a hacer con la plata, con la casa, con las propiedades, si la vas a vender, y si después te vas a gastar todo, es responsabilidad tuya. Y el hijo pródigo, por decisión, le falta entender esto de que Dios nos bendice, Dios nos banca, porque Dios siempre nos está aguantando, nos está bancando, y aún el Señor nos da el poder de decidir con qué hacemos con la bendición que Dios nos da. Pero nosotros muchas veces no valoramos la bendición que Dios nos da. Nos da un trabajo el Señor, nos da un buen trabajo, nos da un trabajo y no lo valoramos. Al tiempo nos estamos quejando de ese trabajo. Nos quejamos. No valoramos lo que Dios nos da. O no solamente no nos quejamos, a veces ni siquiera lo cuidamos. No cuidamos, no damos valor a lo que Dios nos dio. Dios nos da la oportunidad de ser santos, de consagrarnos a Él, de cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros ni lo cuidamos. Y no estoy hablando de ir por lujurias como hizo este muchacho que se fue, dice allí, desenfrenadamente. No estoy hablando ni siquiera que lo descuides con relaciones sexuales fuera del matrimonio y esas cosas. Estoy hablando algo sencillo como la alimentación. A veces nos cuidamos lo que Dios nos dio. Dios nos dio un cuerpo y dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera lo cuidamos con la alimentación, ni siquiera cuidamos qué ingerimos. Y no estoy hablando ni siquiera, como les decía, de irse a los extremos, como tener relaciones fuera del matrimonio, como las drogas, como el cigarrillo, ¿no? Que también eso consume nuestros pulmones, contamina nuestro cuerpo. Estoy hablando a veces de cosas sencillas que ni siquiera le damos valor. El hijo pródigo no le da valor a lo que Dios le dio. Dios te dio un cuerpo, Dios te dio una santidad, Dios a veces nos da cosas que nosotros ni siquiera lo merecemos. Ni siquiera merecemos. Hay cosas que Dios nos da, ni siquiera lo merecemos. Dios te dio una familia para que cuides, para que guardes. Y a veces nosotros ni la merecíamos, pero Dios, en el amor de Dios, Dios lo dio. Y nos dio la posibilidad de que nosotros hagamos con eso y lo administremos. Y ni hablar con lo económico. Porque lo económico también, Dios nos bendice, Dios nos da. ¿Y qué hacemos con lo económico? ¿Qué hacemos? No digo que lo vayamos a gastar como lo gastó este muchacho con prostitutas, con alcohol, con drogas, con fiestas. ¿Qué hacemos con el dinero que Dios nos da? Ah, no, pastor, yo no voy a emborracharme, no voy a tomar alcohol por ahí en los boliches, yo no malgasto, no consumo drogas, no fumo, no estoy malgastando. Pero ¿qué hacemos con la plata que Dios nos da? Porque Dios nos dice que nos deja y nos da para que nosotros podamos ser buenos administradores de lo que Él nos da. Pero el hijo pródigo, por decisión, no valora ni siquiera eso lo que Dios nos da. Sea mucho o sea poco. Pero lo importante es el valor que nosotros le tenemos que dar. Dios me dio esto. Sí, es el sueldo mínimo, pero me lo dio Dios. Lo tengo. Dios me lo dio. Y ahora yo sé que si esto mínimo lo administro bien, no lo malgasto, entonces no voy a tener problemas aún en el futuro. Y con lo mínimo estoy hablando. Y es más, Dios va a bendecir encima de eso que nosotros administramos. Pero el hijo pródigo, por decisión, no le da valor. No le da valor. Entonces, así como lo recibe, lo gasta en cualquier cosa. Lo gasta en cualquier cosa.
Entonces debemos tener una mentalidad, escuche bien conmigo, una mentalidad de hijo de Dios, pero no una mentalidad de pródigo. No podemos tener una mentalidad de pródigo. El pródigo es un pésimo administrador de las cosas que Dios le da, simplemente porque no le da valor a las cosas que Dios le da. Y en lo económico, déjame decirte que a veces nosotros tenemos que entender que todo lo da Dios. Todo lo da Dios, todo el Señor nos da. Ahora, Dios simplemente nos está pidiendo una parte, que nosotros seamos fieles con una parte y que el resto lo administremos. ¿Cuál es esa parte? El diezmo. Dios nos pide que demos eso, que lo devolvamos. ¿Por qué será que Dios pide que si nos da todo, simplemente le demos el 10%? Porque Dios conoce que si nosotros logramos hacer eso con responsabilidad, con devoción, con ofrenda de alegría, de gozo y no de tristeza, cuando diezmamos, ahí el Señor está diciendo, le está dando valor. Le está dando valor, le da valor a lo que yo le doy, le está dando valor. Porque si apartamos, si aprendemos a apartar ese 10% y consagrarlo, apartarlo en consagración, consagrarlo para Dios, el 90% estoy seguro que entonces Dios va a enseñarte a administrarlo, va a poner sabiduría en tu corazón cómo administrar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque le damos valor a lo económico. Yo siempre cuento, y acá hay muchos testimonios, gracias a Dios, de que no tienen problemas con el diezmo, las ofrendas que uno da. No hay problema. Y yo nunca, se cumple ese pasaje que dice, nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado. Se cumple esa palabra para el que es justo. Amén. Para el que separa las ofrendas, para el que administra bien lo que le resta, se cumple. Porque nosotros a veces lo decimos, bueno, no he visto justo desamparado, pero nos olvidamos la palabra justo. ¿Sí? Que la palabra justo viene de justicia, y Dios nos dio, Dios nos justificó, Dios nos santificó, Dios nos prosperó, Dios, ¿sí? Por justificación. Pero ahora, ¿qué hago yo? ¿Soy justo con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy haciendo las cosas bien económicamente? ¿Valoro lo que Dios me dio? ¿Valoro la plata que Dios me da? ¿Valoro el trabajo que Dios me da? El hijo pródigo, por decisión, no lo valora. Y detrás de la mentalidad de pródigo hay un espíritu de orfandad. Escucha bien esto. El que no valora lo que Dios le da, detrás de eso, de esa mentalidad de pródigo, hay un espíritu. Y eso ahí ya hay un espíritu, hay un demonio, hay un espíritu, hay una sensación de orfandad. ¿Saben qué es el espíritu de orfandad? Es el espíritu que no solamente no le da valor a las cosas que Dios le da, sino que aparte tampoco le da valor a Dios directamente. El espíritu de orfandad no le da valor al Padre, no le da valor. Y anda en la vida como si no tuviera Padre. Y en este caso, Padre Celestial. Anda en la vida como si no tuviera Dios. Y Dios es nuestro Padre. Y a nuestro Padre se lo honra, se lo reconoce. Y si se lo obedece. Y si nuestro Padre nos pide algo, lo hacemos porque lo pide nuestro Padre, se lo obedece. Amén. Pero cuando no obedecemos a nuestro Padre y no reconocemos a nuestro Padre Celestial, detrás de eso hay un espíritu de orfandad. Te ha tomado, te ha atado un espíritu de orfandad que no permite reconocer la honra que el Padre se merece.
Verso 15. Fue a pedir trabajo a un lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Miren, este muchacho, aunque haya reconocido que estaba mejor en la casa de su padre, empieza a reconocer ese espíritu de orfandad, empieza a ser liberado, ¿no? Comienza a ser liberado del espíritu de orfandad y empieza a reconocer al padre: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy comiendo basura? ¿Por qué estoy aquí con los cerdos? ¿Por qué estoy así con esta condición? Si en la casa de mi padre estoy mejor. Comienza a reconocer que necesita al padre, pero todavía con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de orfandad. Porque aunque empieza a reconocer que cuando está con el Padre, cuando está en las cosas de Dios, cuando está sirviendo a Dios, cuando está en la casa de Dios, cuando da el diezmo, cuando está haciendo las cosas bien en la casa de Dios, está mejor, se siente mejor. Comienza a reconocerlo, porque yo entiendo que ahora estoy viviendo todas estas cosas, comiendo con los cerdos. ¿Y cuántas veces un hijo de Dios está en lugares comiendo con los cerdos? En lugares que no hay santidad, en lugares que solamente se mueven los demonios. Pero el Hijo de Dios está ahí. Y el Hijo de Dios se mueve en esos ambientes y comparte con esos ambientes. Porque no es que entra a esos ambientes para reprender, para salvar almas, sino que comparten esos ambientes con los cerdos. Y sin embargo comparte y se siente ahí que es parte. Pero en algún momento el Espíritu Santo le dice: no perteneces a esto. Y entonces comienza a reconocer: sí, necesito volver a la casa de mi padre, necesito estar en la casa de mi padre, pero todavía con mentalidad de orfandad. Porque mire lo que le dice: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. El hijo nunca pierde la condición de hijo. Amén. Nunca vas a perder la condición de hijo. Y eso es algo bueno, porque el hijo, por más que ande en lugares que no tiene que andar, el hijo sigue siendo hijo en lugares que no tiene que estar. ¿Sí? Está con los cerdos, está comiendo con los cerdos, está arruinándose su vida con los cerdos, pero sigue siendo hijo. Y entonces, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Que le pide y le dice: ya no merezco ser llamado tu hijo, merezco que me trates como uno de tus trabajadores. ¿Qué le pasó? Mentalidad de orfandad. Amén. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Tiene una mentalidad de orfandad. No merezco, no merezco esto, no merezco lo otro. Mentalidad de orfandad. El hijo siempre sigue siendo hijo. Sucio, malgastador, desagradecido, pero nunca deja de ser hijo. Amén. Lo que pasa es que tiene mentalidad de jornalero. Eso es lo que pasa. Nunca dejó de ser hijo, tiene solamente mentalidad de jornalero.
Tiene mentalidad de estar ahí en lo peor, de estar allí, bueno, trátame como uno de tus trabajadores. Mentalidad de jornalero. Pero también está, este es el hijo por decisión, pero también está el hijo pródigo por obligación. Vamos a una historia, otra historia de la Biblia que está en Jueces 11. Jueces 11. Dice esta historia que ahí están los hijos de Galaad. Jueces 11. Quienes con sus otros hijos gobernaban a Israel. Pero ahí está Jefté, fruto de una aventura de su padre Galaad con una prostituta. Ahí lo vemos, lo puede leer en el versículo 1, versículo 2. Y este muchacho no es reconocido por ser el hijo de una aventura de su padre Galaad, no es reconocido por sus hermanos. Y estos dice que lo echan para que no reciba la herencia. Le dice, vos no sos digno de estar en la casa de nuestro padre. Vos no sos digno, sos el hijo de la prostituta. Así que no sos digno. Y todo el tiempo le decían a Jefté lo mismo. No sos digno de estar acá, no sos digno de estar acá. Vos sos el hijo de la aventura de papá, sos el hijo de una andada con papá, con la prostituta. Ese sos vos, todo el tiempo. Y dice allí, en Jueces 11, que en el verso 3, Jefté se empieza a creer eso. Comienza a tener nuevamente la misma mentalidad de orfandad que tenía el hijo pródigo que hablábamos anteriormente. La misma mentalidad de orfandad que tenía el hijo por decisión, comienza a tener este muchacho por obligación. Porque todos le decían que él no era digno de estar en la casa del padre. Y él se lo creyó. Se formó esa mentalidad de orfandad. Soy el hijo de la prostituta, no soy el hijo de Galaad. Soy el hijo de la prostituta, no merezco herencia, no merezco estar aquí en esta casa. Y dice entonces que se va, huye a la tierra de Tob. ¿Saben qué era la tierra de Tob? Escuche bien, Dice la Biblia que era la tierra de los ociosos. La tierra de los ociosos. Ahí Jefté tenía ya una mentalidad, lamentablemente, de orfandad y un espíritu de orfandad. Y se creyó de que él ya no era digno de estar en la casa del padre. Se creyó de que él ya no era digno de estar allí compartiendo con los hermanos, con los demás hermanos, ni que tenía herencia. Entonces se va a la tierra de los ociosos. ¿Qué es la tierra de los ociosos? Un lugar de criminales, un lugar de marginales, un lugar de delincuentes, un lugar de chiquero de cerdos. ¿Se dan cuenta? La misma mentalidad, el mismo espíritu. Nada más que esta vuelta fue por obligación, no por decisión. Él se vio obligado a esto porque tanto le dijeron que no le pertenecía a ese lugar, que se lo creyó. Jefté adoptó esa mentalidad de orfandad. Ahora, cuando Amón, dice la historia, oprimió a Israel, los hermanos de Jefté dice que lo fueron a buscar porque él tenía una característica, era un buen guerrero. Entonces él estaba ahí ocioso ya, estaba ahí con los cerdos, estaba tomando cerveza, ¿sí? De vez en cuando salían a delinquir por ahí, estaban ahí, bueno, sí, tomando cerveza,
¿Qué tenés para fumar? Fumando algo raro, ¿no? Ahí está, con mentalidad ya no de hijo, sino de pródigo. Ahí estaba tranquilo y de repente vienen sus hermanos y le dicen: mirá, Jefté, estamos teniendo un problema, Amón sitió el campo, así que el único que puede rescatarnos sos vos. Y dice así que Jefté le dice que si iba y vencía al enemigo, él sería el juez de Israel. Ya no su padre ni ninguno de ellos. Bueno, yo voy, pero si venzo yo voy a ser el juez de Israel. Y estos aceptaron. Bueno, rápido la historia, léala después en casa, ahí Jueces 11. Jefté venció al enemigo. Lo venció ni siquiera batallando, lo venció negociando. Ni siquiera tuvo que ir a la batalla. Lo venció y fue juez de Israel, Jefté. Pero lamentablemente su mentalidad tampoco la cambió. Porque al poco tiempo estaba mandándose una macana tremenda, haciendo una promesa de que si vencía una batalla, al primero que veía en el campamento iba a entregar. ¿Y quién apareció el primero que vino al campamento para entregarlo en sacrificio? Su hija. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, mi hermano? Sea por decisión, llévete esa enseñanza, por favor. Sea por decisión, o sea por obligación, porque te la creíste que no eras parte de la herencia, de la casa del Padre, de la familia, de la fe. Lamentablemente todos terminan igual, terminan comiendo con los cerdos. Es lamentable, pero es la verdad, es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y te quiere advertir en el nombre de Jesús, para no terminar comiendo con los cerdos y con una mentalidad, en vez de hijo, con una mentalidad de pródigo. Ahora, mi hermano, no importa de dónde venimos, pero sí tenemos que saber hacia dónde vamos, amén. Tenemos herencia y tenemos herencia celestial, amén. ¿Por qué la vamos a perder? ¿Por qué la vamos a derrochar? Si somos hijos de Dios. Por eso no importa de dónde venimos, porque pudimos haber venido de la mugre, como todos nosotros. Pero al conocer a Dios, Dios nos coronó como hijos. Amén. Tengamos mentalidad de hijos entonces. Tengamos esa mentalidad que no solamente recibe la bendición del Padre, que no solamente recibe la paciencia del Padre, la misericordia del Padre, sino que también honra al Padre. Porque ahí vamos a ver un futuro y una bendición eterna que la empezamos a disfrutar desde ahora. ¿Cuántos dicen amén? La empezás a disfrutar desde ahora, créemelo. Y yo veo tantos hijos que no disfrutan de ser hijos. Son hijos, pero aman el mundo. Aman el mundo. No honran lo que Dios le da. Las cosas del reino no las honran. Y prefieren muchas veces las cosas del mundo, de los cerdos, que las cosas de Dios, del palacio de Dios. Y estoy hablando en forma metafórica y espiritual. Pero muchas veces nos encontramos revolcados con los cerdos. Y casi literalmente. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas, los corrales de los chanchos, pasaron. Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Vivamos las cosas nuevas, vivamos las cosas que Dios tiene para nosotros. O creemos que Dios ya no tiene cosas nuevas para darnos. Es Dios, creador del universo. ¿Cuánto más no va a crear algo nuevo para vos en tu vida? ¿Cuánto más no va a crear una bendición nueva para vos en este día?
sos su hijo. Si te bendice cuando estás con los chanchos, imagínate cuánto te bendice cuando estás en su casa, honrándolo, reconociéndolo. Como hablábamos al principio, los cielos se abren, espiritualmente los cielos se abren. Y yo estoy en comunión con todo lo que está pasando en el cielo. En el cielo hay sanidad, en el cielo no hay dolor, en el cielo hay gozo, en el cielo hay paz, en el cielo hay calles de oro. Así que la economía en el cielo es... Entonces, mi hermano, se abren los cielos, hay bendición. Pero recibamos, honremos lo que Dios nos dio, valoremos lo que Dios nos dio. Y sobre todo, mi hermano, Dios nos dio, más allá de lo que nos pueda dar económicamente, de salud, de consagración, de la familia, de la fe. Más allá de todo eso, Dios nos dio algo precioso, que es la salvación. Y Dios nos dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué valor le estamos dando a esto? ¿Qué valor le damos a lo que Dios nos ha dado, que es toda su vida? Mi hermano, no digas nunca que todo tiempo pasado fue mejor. Porque si estás en Dios, si estás en la casa del Padre, lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso a Jesús, ¿cómo no? Gloria a Dios, porque lo mejor está por venir. Oh, gracias, Señor. Hablamos entonces de los pródigos por decisión. Hablamos de los pródigos por obligación. Y quiero hablarte del pródigo de corazón. Y el pródigo de corazón son los hermanos de los hijos pródigos. La actitud que tuvieron los hermanos con Jefté fue deplorable. Fue lo más bajo que puede haber. Y fueron los hermanos de Jefté. Ellos no se fueron de la casa del Padre, como Jefté, que se creyó lo que le decían que él era. Entonces dijo, bueno, entonces no tengo herencia, no tengo por qué estar acá en la casa del Padre, me voy. Pero lamentablemente los que le hicieron creer eso fueron los santos hermanos. Entonces hay también pródigos de corazón que no se van de la casa del Padre, ni por decisión, ni por obligación. Se quedan en la casa del Padre, pero con una actitud de pródigos. Y siguen teniendo una mentalidad y un corazón de pródigos. ¿Por qué? Porque generan pródigos. Generan pródigos. A Jefté prácticamente lo inducieron a que tome la decisión de apartarse de la casa del Padre. ¿Y cuál fue la reacción del hijo mayor cuando volvió el hijo pródigo a la casa del Padre? El hijo pródigo estaba ahí, estaba en la casa del Padre, no se había movido nunca. Pero ¿cuál fue su reacción? Dice, entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó música y baile. Porque acuérdense qué hizo el padre, cómo lo recibió, porque nunca dejó de ser hijo, ¿verdad? Para el padre nunca dejó de ser hijo. Se revolcó con los cerdos, malgastó la plata, nunca dejó de ser hijo. Jefté lo mismo. Jefté se fue a la tierra de los ociosos, estuvo ahí con ellos, compartió con ellos, pero tampoco nunca dejó de ser hijo de Gal. Nunca. ¿Y cómo lo recibió al hijo pródigo el padre? Dice, con los brazos abiertos, lo abrazó, lo besó, le puso anillo, que significaba que era hijo, herencia. Le puso anillo, lo bendijo y mandó a hacer fiesta porque el hijo había regresado. Mandó a hacer fiesta.
maten el cordero más gordo, hagamos fiesta que mi hijo ha regresado, porque el hijo nunca deja de ser hijo. Solo tiene mentalidad de pródigo. Pero en Dios hay restauración. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor comenzó a restaurar allí, el Padre, la mentalidad del hijo pródigo, y lo vistió, lo volvió a bendecir, le hizo una fiesta, pero estaban los santos hermanitos en la iglesia, en la casa del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces el padre dice que llamó al criado y le preguntó qué pasaba. Dice el hermano mayor: ¿qué pasa? Que hay fiesta, que hay baile, que hay música. Y entonces el criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha llamado a matar el becerro más gordo porque él lo recobró sano y salvo. Miren el versículo 28. Pero tanto se enojó el hermano mayor. ¿Tanto se enojó? Quiere decir que entonces cuando se fue, tal vez se alegró. Ajá. Mira lo que descubrimos en la palabra hoy. Eran más como los hermanos de Jefté también. Que cuando Jefté tomó la decisión de irse, ¿no? Se alegraron. Dijeron: no, por fin se fue el hijo de la prostituta. Menos mal. Ya no está con nosotros. Se alegró. Y probablemente entonces este muchacho, el hermano mayor, también se alegró, dice. Porque en ese momento se enojó tanto que le empezó a reprochar a su padre. Y le dijo: ¿tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca? Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Salió a la luz lo que había en el corazón del hermano mayor, del que se quedó en la casa de su padre. Pero en su corazón también había mentalidad de pródigo. Estaba en la casa, pero con mentalidad de pródigo. Probablemente cuidaba su propia quintita, porque el pródigo de corazón hace eso. Mientras a mí no me hagan nada, yo estoy acá y listo. No me meto con nadie y nadie se mete conmigo. ¿Conocen algún hermano así? Mentalidad de pródigo. Sí, yo voy a la iglesia, voy, escucho mensaje, vengo y me voy. Y ya está. Cumplí. Soy cumplidor. Mentalidad de pródigo. Esos no son los planes que Dios tiene para tu vida. Le dice: pero, a ver, miren, escuchen bien, obedecí. Fui obediente. Te serví todos estos años. ¿Y? ¿Sí es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le vamos a reprochar a Dios? Si es lo que nosotros tenemos que hacer. Obedecerlo y servirlo. Servirlo y obedecerlo. ¿Qué le vamos a reprochar? A mí no me diste el auto que le estás dando ahora a ese otro hermano. Y yo que te sirvo. Y yo que estoy acá todo el tiempo en tu casa. Y que te obedezco. Y mirá, el otro le das otro auto mejor que el mío. Mentalidad de pródigo. Dentro de la casa. Mentalidad de pródigo dentro de la casa. Mentalidad de pródigo dentro de la casa es:
esto que te decía, bueno, yo cumplo nada más y listo. Y ya está. Mentalidad de pródigo es decir, sirvo al Señor, pero para que Él me bendiga, para que me dé el mejor auto, para que me dé la mejor casa, para que... No, no. Servimos a Dios porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en su casa porque somos familia, porque somos hermanos y Él es nuestro Padre. Y servimos en su casa porque nos edificamos unos a otros con nuestro servicio. Amén. Y obedecemos a Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque en la obediencia hay bendición. Entonces obedecemos a Dios porque sabemos que es parte de nuestra vida cotidiana. Cuando alguien te pregunta, cuando alguien te dice, vamos a suponer un joven, agarramos una joven, una chica joven, ¿no? Tenemos acá a Eli que canta, y alguien le pregunta a Eli, ¿y tenés novio vos? Porque le preguntan los compañeros de la facultad, ¿no? ¿O no, Eli? ¿No te preguntan tampoco? Sí, te preguntan. Y vos no tenés novio, las chicas, ¿no? En la facultad están ahí. ¿Vos no tenés novio? ¿Y qué dice Eli? No tengo novio. ¿No? Y entonces dice, pero tan linda, ¿qué? ¿Tuviste mala experiencia? Y entonces a Eli le cuesta contar, perdón que ponga tu ejemplo, ¿no? Pero le cuesta contar y bueno, ¿cómo te digo? ¿Cómo te cuento? Entonces ahí por susurro le dice, soy cristiana. ¿Qué? Le dice la soya. ¿Qué sos? ¿Qué sos? Cristiana. Y entonces ahí le preguntan, ¿qué sos cristiana? ¿Qué vos no podés tener novio? Tenés que tener una pareja, ¿no? De tu misma fe. Y tampoco tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, no, hasta que me case, ¿no? Obediencia. Obediencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos obediencia? Por amor. Simplemente. No por obligación. Porque si es por obligación, entonces tenemos mentalidad de pródigo. Amén. Entonces cada cosa que nosotros hacemos es por amor a quien nos amó primero. Y si lo obedecemos es por amor a quien nos amó primero. Vamos a terminar este mensaje. Y quería simplemente estos tips de hermano pródigo dentro de la iglesia con corazón de hijo pródigo. Son los que se visten muchas veces de santos también, pero a la vez critican a su hermano, a su padre espiritual. Hace poco veía un video donde justamente hablaba de esto, una chica decía, no, pero yo soy pura, yo soy santa, yo soy esto, yo soy lo otro, pero lo que no tenía tan santificado era su lengua, porque le criticaba todo a todo el mundo. Entonces cuando uno se consagra a Dios, se consagra en mente, en cuerpo y en alma. ¿Sí? Se consagra totalmente. Porque si no, somos estos que cometemos este error también de como los hijos, los hermanos de Jefté. Son los que juzgan, son los que tiran la piedra muchas veces, pero esconden la mano. Son los que cuidan, como les decía, su propia quintita. Yo no me meto con nadie, estoy acá, vengo, ya me voy, listo. Son muchas veces los que no juntan, sino que a veces desparraman. El hijo pródigo de corazón también existe. Y te lo puedes cruzar en cualquier momento. Pero simplemente no es para tomar su ejemplo, sino todo lo contrario. Si tenés mentalidad de hijo, sabé que alguna vez hasta el hijo,
con mentalidad de pródigo puede necesitarte. Amén. Puede necesitar tu ayuda. Entonces, si el hijo por decisión se fue, sin valorar a Dios, sin valorar a la iglesia, sin valorar a los hermanos, se fue. Pero un día vuelve y el padre lo recibe porque nunca dejó de ser hijo, que podamos ser hermanos con mentalidad de hijos. Amén. Si el padre les abre los brazos, ¿qué hace el hermano con mentalidad de hijo? Le abre los brazos. Si hay fiesta, se prende la fiesta. Si le mata al becerro gordo el Señor y lo bendice de una manera tremenda, solo porque volvió a la casa, nos alegramos y nos gozamos por su bendición. Amén. Y si se fue alguno por decisión, y tal vez yo fui parte, lamentablemente, de esa mentalidad de corazón de hijo pródigo y participé y lo empujé un poquito también para que podamos decir también y reconocer: Señor, estoy en tu casa, pero tengo mentalidad o corazón de hijo pródigo muchas veces, donde cuido mi quintita, donde no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, donde a veces colaboro un poquito para darle un envión a alguno, no para levantarlo ni para sanarlo, sino para que, si no está mejor. Y pensando en esto, mi hermano, para terminar, ¿cuántos todavía están lejos de la casa del Padre? ¿Cuántos pródigos hay? Hay muchísimos, no de esta iglesia solamente, sino de todas las iglesias. Muchos. Y cuando le hablas de la casa del Padre, te dicen: ay, no sé, no. Me hirieron tanto en la iglesia, me hirieron tanto en la casa del Padre, que no quiero volver. Hasta hay personas que saben que son bendecidos por Dios, son cuidados por Dios, pero no quieren volver ni siquiera a la casa del Padre. Y yo creo que es porque tenemos que crear una comunidad de casa del Padre. ¿Cuál es la mentalidad y la comunidad de casa del Padre? La que espera al hijo pródigo. ¿Ustedes se piensan que el Padre no se levantaba todos los días a mirar el campo y el camino, a ver si su hijo venía y volvía a su casa? Mientras su hermano trabajaba, hacía sus cosas, mientras cada uno se ocupaba de lo suyo, ¿dónde estaba la mirada del Padre? En los que no estaban. Por eso cuando volvió se alegró tanto. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor hoy? Te animo a que te puedas poner de pie y que en esta noche podamos orar, no con una actitud egoísta y menos con una mentalidad o corazón de un hijo pródigo en casa, sino que podamos orar sinceramente por esa iglesia que está fuera de la iglesia, por esa iglesia que está, tal vez algunos comiendo con chanchos. Orar también por aquellos que están dentro de la iglesia pero con mentalidad de pródigos y su corazón está más aferrado a las cosas del mundo y hasta a veces se va a malgastar la bendición de Dios sin valorar lo que Dios le da, y vuelve a la casa, nadie se entera, pero malgasta bendición. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro,
Cambia nuestra actitud. Cambia nuestra mentalidad de hijo pródigo, Señor. Cambia, Señor, nuestra falta de honra, de valor, de valorar lo que tenemos, lo que nos diste, lo que nos das. Cambia, Señor, nuestra mentalidad de pródigos. Quita, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Quita ahora, Señor, todo espíritu de orfandad en el nombre poderoso de Jesús. Rompe esa atadura en la mente, en el corazón. Espíritu de orfandad. Señor, danos tu corazón. Te pedimos perdón por a veces haber sido esas herramientas para que alguien o algunos estén hoy pródigos fuera de tu casa. No fue tanto su decisión, sino más bien fue su obligación. Perdónanos como iglesia, como casa del Padre, perdónanos. Y danos tu corazón, danos tu mentalidad, Señor. Que si algún hijo pródigo vuelve, podamos recibir con los brazos abiertos, como vos lo recibís, podamos hacer fiesta como vos lo hacés, podamos derramar de nuestra bendición, así como vos derramás de tu más rica bendición. Padre, quita esa actitud apática. Quítala, Señor. Te damos muchas gracias por esta enseñanza, por esta parábola. Señor, gracias te damos porque no nos sentimos hermanos mayores, superiores. Somos simplemente hermanos. Somos simplemente una familia, la familia del Padre, la familia de Dios. Señor, y nos diste una casa. ¿Qué es esta? Alianza en Liniers. Nos diste esta casa. Hay una casa aquí. Que podamos ser agradecidos, Señor, por la casa que nos diste. Gracias por esta casa, Señor. Señor, nos diste padres espirituales. Gracias por los padres espirituales. Gracias, Señor. Nos diste hermanos distintos, diferentes unos a otros, pero comprados con la misma sangre, la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias. Porque los pagaste a todos con el mismo precio. Tu muerte en la cruz del Calvario, tu sangre derramada en esa cruz del Calvario. Y nos diste a todos la misma condición, la condición de hijos, la condición de hijos amados. Nos diste a todos la misma condición y la misma herencia, la herencia de la vida eterna de la salvación. Nos diste a todos los mismos tesoros, los mismos propósitos, los planes que vos tenés para nosotros, que son de bendición, de prosperidad, de darnos tu fuerza, tu paz. Gracias, Señor, gracias. Queremos permanecer en la casa del Padre, pero con mentalidad de hijos. Declaramos hoy, Señor, de todo corazón, mentalidad de hijos, ya no de huérfanos o de pródigos, con mentalidad de hijos. Y toca los corazones, Señor, de los pródigos por decisión o de los pródigos por obligación. Tócalos, Señor, y vuélvelos a casa. Vuélvelos a casa, Señor. Seremos esa casa preparada para recibir a aquellos pródigos por obligación o por decisión.
sin juzgarlos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, que nos libras de todos los males. Gracias, Señor, que te servimos y te obedecemos, no por obligación, sino por bendición. Te servimos, te obedecemos porque somos hijos, porque vos nos amaste primero. Te servimos, te obedecemos por amor. Y vos de todo, como Padre amoroso, nos librás, nos cuidás. Danos, Señor, ese gozo y esa alegría de ser hijos de Dios. Hoy, Señor, nos sentimos hijos. Nos sentimos hijos. Te agradecemos por ser tus hijos. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Adoramos el nombre de nuestro Señor.